Crecí junto a Manuel desde que éramos pequeños, y nuestra compatibilidad de feromonas llegaba al 96%. Todos pensaban que, tarde o temprano, terminaríamos juntos. Incluso yo lo creía. Pero la noche de su cumpleaños, él me buscó especialmente para decirme: Vidal, pensé que tú también lo tenías claro. Somos solo buenos amigos, nada más. A lo mucho, nuestras feromonas coinciden un poco, ¿no? Lo dijo como una pregunta, pero su tono no dejaba espacio para dudas. Más tarde, llegó un estudiante transferido y se convirtió en mi compañero de pupitre. Tuvimos que ir al hospital porque nuestras feromonas reaccionaron de forma exagerada. El resultado fue claro: compatibilidad del 98%. Comienza la historia. Después de clases, guardé mis cosas y fui al salón de Manuel para volver a casa juntos. Al llegar a la puerta trasera, me crucé justo con uno de sus compañeros que estaba saliendo. No se sorprendió al verme, solo me dedicó una sonrisa antes de volver la vista hacia el interior del aula. Su voz sonó clara, con un tono de burla amable. Manuel, tu esposo vino a buscarte. Era la primera vez que escuchaba una forma de llamarme así. Me quedé helado un segundo antes de intentar aclarar. No, no tenemos ese tipo de relación. Pero mi voz quedó enterrada bajo la ola de gritos y bromas que estalló dentro del salón. Cuando el alboroto finalmente se calmó, Manuel dio un leve puntapié a la pata de su mesa, haciendo un ruido ni fuerte ni débil. Llevaba una sonrisa ladeada, la ceja levantada mientras explicaba: solo somos buenos amigos. No digan tonterías. Lo dijo mientras guardaba sus cosas y se acercaba a la puerta. Pero vi claramente cómo la sonrisa que tenía en los ojos desaparecía a medida que se acercaba a mí. Llegó a mi lado, y su voz volvió a la frialdad de siempre. Vamos. Caminamos a casa en silencio. Él no dijo una palabra, y yo, al notar el ambiente extraño, tampoco insistí. Parecíamos dos personas que simplemente compartían el mismo camino, no dos que habían crecido juntas desde la infancia. Porque antes no era así. Nuestras familias siempre habían sido vecinas, y como teníamos casi la misma edad, desde el kinder volvíamos juntos todos los días. Compartíamos historias, nos reíamos de cualquier tontería. Pero desde hace un tiempo, sin un momento exacto, sin una razón evidente, empecé a notar cómo Manuel se alejaba. Era como si estuviera guardando distancia. Con los demás aún sonreía, pero conmigo, siempre serio, casi sin expresión. No lo entendía. Y tampoco quería perder una amistad así sin saber por qué. Apreté los dientes y, con cautela, intenté preguntarle: Manuel, últimamente, tú... Pero mis palabras murieron al ver la impaciencia que cruzó por su ceño. Manuel me miró con un gesto confuso. Cerré la boca y desvié la mirada. Olvídalo, no importa. Nunca pensé que incluso esto pudiera irritarlo. Al llegar a casa dejé mis cosas, y sin decir mucho, acompañé a mis padres a la casa de Manuel. Era su cumpleaños, y nuestras familias siempre lo celebraban juntas. Durante la cena, los adultos hablaban animadamente, mientras Manuel y yo permanecíamos en silencio. De pronto, su madre me llamó, observándonos a los dos con atención. ¿Y bien? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se pelearon? Forcé una sonrisa. No, no es eso. El tema terminó desviándose hacia nosotros. Las dos madres suspiraron una vez más. Qué coincidencia la de estos dos, además de haber nacido casi el mismo día, su compatibilidad de feromonas llega al 96%. Sí, si algún día terminaran siendo pareja. Mamá. Manuel frunció el ceño, interrumpiéndola. Su madre solo hizo un gesto con la mano, resignada. Está bien, no digo nada. La cena siguió sin problemas, como si esa pequeña escena nunca hubiera ocurrido. Hasta que, al terminar, Manuel me dio un leve toque con el pie bajo la mesa. Lo seguí abajo, caminando juntos por el complejo residencial. La luna estaba alta, y el lugar estaba tranquilo, solo se escuchaban nuestros pasos. Pasó un rato largo antes de que Manuel finalmente hablara. Vidal, yo pensé que tú también lo sabías. Somos solo buenos amigos, nada más. Lo único especial es la compatibilidad de feromonas, ¿cierto? Lo dijo como si fuese una verdad que ambos compartíamos. Al mirarlo, viendo la seriedad en sus ojos, por fin entendí la razón detrás de su comportamiento distante. Después de unos segundos, asentí lentamente. Lo sé. Él soltó un suspiro aliviado a mi lado. Al cerrar la puerta de mi habitación, me dejé caer sobre la cama. No podía decir que me sintiera bien. Teníamos casi la misma edad, y cuando éramos niños, nuestros padres solían llegar tarde del trabajo. Eso hacía que pasáramos muchas tardes juntos, jugando, hablando, esperando a que alguien viniera a buscarnos.
Nuestras familias eran cercanas, nosotros también. Éramos inseparables. No hace mucho, ambos pasamos por la diferenciación. Él resultó ser un alfa, y yo un omega. La compatibilidad entre nuestras feromonas alcanzó un 96%. Desde ese día, nuestros padres estuvieron encantados. A veces nos empujaban, medio en broma, a considerarnos una futura pareja. En la escuela pasaba algo similar. Como nos veían siempre juntos, algunos hacían comentarios, otros reían, y poco a poco, hasta yo empecé a creer que quizá era lo natural, que algún día, sin darnos cuenta, terminaríamos juntos. Hasta que llegó lo que dijo esta noche. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Y por fin entendí su comportamiento extraño de las últimas semanas. Esa noche repasé una y otra vez todo lo que había pasado, revisando mis propias ideas. No conseguí dormir hasta las 2 o 3 de la madrugada. Al día siguiente, al llegar a la escuela, esperé a Manuel en la entrada. Al verme, una sombra de incomodidad cruzó por su rostro. Yo, en cambio, intenté mantenerme normal. Cuando bajamos las escaleras, le hablé con seriedad. Manuel, pensé en lo que dijiste anoche. Lo entendí. Antes, por lo que decían los demás, malinterpreté las cosas. Pero ya vi que, no era correcto pensarlo así. Así que no tienes que sentir incomodidad. Podemos seguir siendo amigos como siempre. Al fin y al cabo, no es lógico asumir que dos personas estarán juntas solo porque crecieron lado a lado o porque su compatibilidad es alta. Los sentimientos no deberían definirse así. Como no respondió, levanté la mirada con duda. Él apartó los ojos, como si los hubiera tenido sobre mí sin darse cuenta, y luego asintió lentamente. Sí, así está bien. Su tono era complejo. Pero yo iba con sueño atrasado y no pensé demasiado en ello. Cuando entré al salón, me encontré con que había alguien sentado a mi lado. Yo estaba en la última fila junto a la pared, era imposible confundir el lugar. Tras asegurarme de que no estaba en el aula equivocada, volví a mi sitio con cierta cautela. Apenas me acerqué, llegó a mí un tenue olor a brandy. Era suave, pero intenso de alguna manera. El chico llevaba un parche inhibidor en la nuca, claramente visible. Aún así, podía percibir su aroma. Ni siquiera cuando estaba con Manuel me había pasado algo así. Con mis escasos conocimientos, solo podía llegar a una conclusión. Nuestra compatibilidad era muy alta, quizá incluso más alta que la que tenía con Manuel. Cuando me senté, ese aroma se intensificó, envolviendo ese rincón como si fuera un pequeño espacio propio. Lo miré con expresión complicada, perdido en mis pensamientos. No me di cuenta de que el chico había abierto los ojos. De pronto, nuestras miradas chocaron, sus ojos marrones, aún adormilados, pestañearon un par de veces antes de que sus labios se movieran. Con voz suave, preguntó, ¿tú, eres Vidal? Mi feromona era de uva. Sus ojos fueron aclarándose mientras olía el aire de manera casi imperceptible. Al final, fijó la mirada en mí, con un brillo evidente. Entonces, ¿eres el de uva? Las feromonas siempre son sensibles. Y yo rara vez escuchaba a alguien mencionar mi olor. Mucho menos 2 veces seguidas, y de manera tan directa. No pude evitar sentir algo extraño en el pecho. Carraspeé y respondí, intentando sonar tranquilo. Me llamo Vidal. Y sí, es de uva. El chico se incorporó. Su postura erguida lo hacía parecer más alto. El cabello negro caía sobre su frente de forma natural, y al sonreír, irradiaba una luz limpia, juvenil. Mucho gusto. Soy Darko. Más tarde supe que era el nuevo estudiante transferido. Darko era extrovertido, apenas era nuestro primer día juntos, y ya soltaba frases como, eres muy guapo. Incluso el uniforme te queda bien. Tu voz es bonita. Y tu olor a uva, es perfecto, ni fuerte ni débil. ¿Has olido el mío? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sus palabras tan directas me dejaban sin saber qué hacer. Mientras yo buscaba una respuesta, mi compañero de adelante se giró con curiosidad. ¿Olor a uva? ¿Quién tiene olor a uva? Viendo que varias miradas curiosas empezaban a dirigirse hacia mí, puse la mano sobre la boca de Darko y dije rápido. Nada, nada. Seguramente escuchaste mal. Cuando por fin dejaron de mirarnos, solté un suspiro. Solo entonces noté la suavidad que había sentido en la mano, y la expresión dolida de Darko. Retiré la mano casi con un salto, sintiendo como mis orejas se calentaban. Perdón, no quise hacerlo así. Darko tenía una voz brillante, llena de energía juvenil. Respondió como si nada. No pasa nada. No me molesta. Puedes taparme la boca cuando quieras. Yo no era una persona muy sociable, siempre necesitaba tiempo para acercarme a alguien.
Pero con Darko, él era demasiado pegajoso. Aunque, curiosamente, solo conmigo. Almorzar juntos, correr juntos en educación física, quedarse conmigo en la cancha de baloncesto después de clase. Y cuando descubrió que vivíamos en direcciones similares, quiso ir y volver juntos a la escuela, aunque terminé negándome y desistió. Pero pese a lo pegado que estaba a mí, siempre mantenía cierta medida. Nunca llegaba a ser molesto, y de alguna forma, su cercanía terminaba siendo cómoda. Los demás también empezaron a notar lo unidos que estábamos. Y esa noticia llegó a oídos de Manuel. Un amigo suyo le señaló hacia la cancha, donde yo estaba bromeando con Darko, con una sonrisa provocadora. ¿Y entonces? ¿Celoso? ¿No eras tú el que dijo que ver a Vidal todos los días te estaba cansando? Ahora que tiene con quien pasar el rato, ¿qué es esa cara? La mirada de Manuel seguía fija en nosotros dos. El ceño ligeramente fruncido. No estoy celoso. Vidal y yo crecimos juntos. Eso que tienen ahora, es cosa de novedad. Ajá. Su amigo soltó una risa cortante. Ya veremos cuánto te dura esa pose. Yo, ya cansado después de jugar, pedí que alguien me reemplazara y salí de la cancha. Mientras bebía agua, noté a alguien de pie a mi lado. Era Manuel, con una expresión tensa. Parece que te llevas bastante bien con él. Después de lo que hablamos ese día, yo había decidido colocarlo completamente en el rol de amigo. Así que seguí su mirada hacia Darko. En medio del sol, joven y lleno de energía, Darko irradiaba luz. Sin saber por qué, me salió una sonrisa, aunque mis palabras cargaron un toque de queja involuntaria. Es buen chico, solo que un poco demasiado pegado. No vi el cambio en la expresión de Manuel, pero escuché su voz, algo más rígida. ¿Vidal, te gusta él? Al fruncir ligeramente el ceño, respondí con total desconcierto. ¿Qué estás diciendo? Somos amigos. Perdóname, Vidal. Manuel vaciló un segundo antes de continuar. Es solo que, los dos se hicieron cercanos muy rápido, y me dio curiosidad. Vidal, ¿has pensado que tal vez su relación esté influenciada por otra cosa? Apreté los labios, una molestia tenue asomando en mi pecho. Manuel, si quieres decir algo, dilo claro. No entiendo a qué te refieres. Manuel inhaló profundamente y habló despacio. Por ejemplo, los feromonas. Ese día dijiste que los dos llevaban parches inhibidores, pero aún así podían olerse. Eso podría significar que su compatibilidad es muy alta. Entonces, ¿no crees que el motivo por el cual se llevan tan bien, por el cual les gusta estar juntos, podría deberse a eso? Bajé un poco la mirada y exhalé, sintiendo como una chispa de rabia se encendía. Manuel, nos conocemos desde hace tantos años, ¿de verdad crees que soy alguien que se deja controlar por las feromonas? Vidal, yo no quise decir eso. Cerré los ojos, la nuez de mi garganta se movió, interrumpiendo sus palabras. A veces me pregunto algo, llevamos juntos desde niños, pero pareciera que él me entiende más que tú. Mi ánimo cayó de golpe, no lograba comprenderlo. Hemos crecido uno al lado del otro, ¿cómo puede no conocer mi forma de ser? Quizás los feromonas influyen en la primera impresión, sí, pero después de tantos días, ¿cómo iba yo a acercarme a alguien solo por eso? Lo que tengo con Darko es fruto de habernos conocido, de escuchar al otro, de descubrir que nuestras personalidades encajan. Eso fue algo que sentí con la cabeza y con el corazón. El frío en mi mejilla interrumpió mis pensamientos. Al alzar la vista, vi a Darko inclinarse un poco para quedar a mi altura, una sombra de preocupación brillando en sus ojos. «Vidal, ¿qué pasó?» Negué con la cabeza. «Nada. ¿Vas rumbo a casa? ¿Quieres que vayamos juntos?» Durante todo el camino, mi ánimo no terminó de mejorar. Caminaba sin pensar, simplemente siguiendo los pasos de Darko. Hasta que él se detuvo de pronto. Me detuve también. Solo entonces noté que me había traído a un parque. Darko me miró con calma, sujetó suavemente mi muñeca y me llevó frente a un columpio. No sé qué pasó, pero siempre dicen que columpiarse mejora el humor. Sube, yo te empujo. Me pareció infantil, sí, pero al ver su mirada decidida, no protesté. Me senté en el columpio. Él se colocó detrás y empezó a empujarme, ni muy fuerte ni muy suave. La brisa rozaba mi rostro. Cada vez que el columpio alcanzaba el punto más alto, podía ver a niños jugando, riendo, corriendo por el parque. Sin darme cuenta, la frustración que llevaba dentro empezó a disiparse. En una de las bajadas, Darko me sostuvo para detener el movimiento. Por la inercia, mi cuerpo aún avanzó un poco hacia atrás, y cuando finalmente me detuve, su aliento cálido rozó la parte posterior de mi cuello. Pese al parche inhibidor, sentí un leve estremecimiento en la glándula. El aroma a uva se escapó de golpe.
Mi respiración se desordenó, y sentí como mis mejillas se encendían al instante. Darko me acomodó rápidamente y retrocedió unos pasos, respirando también con cierta agitación. De reojo vi que él también tenía las mejillas totalmente rojas. De regreso a casa, caminamos lado a lado por el pequeño camino, pero el ambiente se había vuelto extraño, un poco cálido, un poco tenso, como si algo suave y eléctrico flotara entre los dos. El viento hizo caer una hoja sobre mi cabeza, Darko la tomó con cuidado y la retiró. Tosió ligeramente, su voz aún con un toque imperceptible de nervios. Solo, te vi de mal humor y quise ayudarte a relajar. No tiene otro significado. Su expresión me dio un poco de risa, apreté los dientes para no sonreír demasiado. Gracias, Darko. Desde ese día, Manuel y yo entramos en una especie de guerra fría. Y la persona con la que iba y volvía de la escuela pasó a ser Darko. No tardó en llegar el examen de educación física. Correr 1000 metros siempre ha sido difícil para mí. Al enterarse, Darko se ofreció enseguida a entrenar conmigo. Así, cada tarde después de clases salíamos a correr unas cuantas vueltas. Él siempre ha sido bueno en deportes. Y como alfa, tenía mucha más resistencia que yo. Siempre terminaba jadeando, apenas avanzando, mientras Darko trotaba tranquilamente a mi lado, marcando el ritmo con su voz. Después de varias semanas, se empezaron a notar los resultados. Para comprobar mi progreso, él esperó en la meta con el cronómetro. La verdad, sin él corriendo junto a mí, sin sus comentarios distraídos que siempre me quitaban la presión, esos 1000 metros se sintieron larguísimos. Faltaban 50 metros. Respiraba con dificultad cuando vi la meta. Darko estaba allí, asomándose nervioso para buscarme, agitándome la mano con entusiasmo. El corazón se me aflojó. Con el poco aliento que me quedaba, aceleré. Al llegar, mis piernas casi cedieron, y Darko me sostuvo enseguida. Me apoyé en su cintura, dejando reposar mi frente en su hombro mientras recuperaba el aire. Cuando pude enderezarme, él aún tenía las manos en mi cintura sin darse cuenta. Miraba el cronómetro con concentración. Después, sonrió, radiante, y me mostró la pantalla. Vidal, 40 segundos por encima de la línea de aprobado. Al levantar la cabeza, lo que llenó mi vista fue el brillo dorado del atardecer, el perfil lleno de energía de Darko, y el aroma sutil a brandy envolviéndome. Él se quedó callado un instante, parpadeando, sonrojándose un poco al notar mis ojos fijos en su rostro. Se rascó la cabeza, tímido. ¿Tengo algo en la cara? No, negué, sintiendo mi corazón retumbar como un tambor. Mi rostro ardía, incluso los ojos me hormigueaban por el calor. Para ocultar mi reacción, apoyé otra vez la frente contra su hombro, escondiendo mis mejillas encendidas. Desde aquel día, algo entre nosotros cambió. Antes nos tocábamos con total naturalidad, un brazo por encima del hombro, una mano en la espalda. Ahora, él lo dudaba. Varias veces vi como su mano se levantaba detrás de mí, temblaba un poco, y volvía a caer. Me desesperaba. Pero cuando por fin reunía el valor para colocarla sobre mí, era yo quien se ponía nervioso. Al llegar a la entrada del vecindario, vi a Manuel dentro, como si estuviera esperando a alguien. Darko se detuvo un instante, sorprendido. Luego hizo un puchero, y enseguida se contuvo. Entonces, me voy, murmuró, con un tono lleno de una timidez casi agraviada. De repente me pareció adorable. Darko, entre Manuel y yo solo hay amistad. Él sonrió al instante. Su sonrisa me contagió, y mis labios también se curvaron sin poder evitarlo. No habíamos hablado de ser algo, ni confirmado nada, pero no quería que él se hiciera ideas equivocadas o se sintiera mal. Entré al vecindario. Manuel se plantó frente a mí, con voz cautelosa. Vidal, lo siento. Aquel día no quise decir eso. Y tampoco quiero seguir discutiendo contigo. No estés molesto. Solté una risa ligera. Ya pasó. Está bien. Lo había pensado mucho, y ya no me afectaba. Además, nuestras familias habían empezado a notar que algo no encajaba entre nosotros. No quería que el ambiente se arruinara por nuestra culpa. Mientras subíamos las escaleras, le dije con tono relajado. Pero Manuel, eres bastante increíble, lograste darte cuenta antes que yo mismo. Él frunció el ceño, sin entender. Continué. Ese día me preguntaste si me gustaba él. En ese momento pensé que no, pero ahora, creo que sí me gusta. Los pasos de Manuel se detuvieron con un golpe seco contra el escalón. Su aura pareció congelarse. Me giré, confundido. ¿Qué pasa? Manuel sostuvo mi mirada. Después de un largo segundo, respondió en voz baja. Nada. Sigamos. Al día siguiente, como siempre, salí a correr con Darko.
Él ya tenía un ritmo estable, así que pasaba más tiempo acompañándome, contándome los tiempos y llegando un paso antes a la meta para sostenerme. Pero cuando ya estaba listo para caer en sus brazos como siempre, alguien apareció de pronto delante de mí. Me sobresalté, giré para esquivarlo, y sentí un tirón fuerte en el tobillo. El dolor me atravesó y caí al suelo. Entre los dos me levantaron rápidamente. Recién entonces vi que la persona que había aparecido era Manuel. Su rostro estaba lleno de culpa. Vidal, perdón. No fue mi intención. No pude responderle. Los dos me llevaron a toda prisa al hospital. Era un esguince leve. En las sillas de espera, ambos estaban con caras tensas. Solté una risa incómoda. No pasa nada. Al menos, me libré del examen por esta vez. Pero Darko seguía con el ceño fruncido y los labios apretados. Y justo entonces llegó el mensaje con los resultados de compatibilidad de feromonas. Aunque lo habíamos intuido, en realidad nunca nos habíamos hecho una prueba formal. Aprovechamos ya que estábamos en el hospital, y lo hicimos. Abrí el mensaje. Darko y Manuel se inclinaron para mirar también. 3 pares de ojos se clavaron en el número rojo. 98%. Darko soltó una carcajada. Yo también terminé riendo. Solo Manuel, en silencio, miraba ese 98% con una mezcla difícil de descifrar. Después de que Darko me dejara en la entrada, fue Manuel quien me ayudó a subir. No me soltó hasta dejarme recostado en mi cama. Manuel, ¿qué quieres decirme? Había tenido una expresión rara todo el camino. Él arrastró una silla y se sentó frente a mí, serio. Vidal, no dudo de ti, pero después de ver ese 98%, ¿de verdad crees que tus sentimientos no están influidos por eso? No tardé en contestar. Ya suponía que sería alto, así que pensé en eso hace tiempo. Y llegué a una conclusión. Quizá al principio nos acercamos por esa compatibilidad, sí, pero que me guste, es porque lo conozco, porque descubrí quién es. Los ojos de Manuel se oscurecieron. ¿Y él? ¿Cómo sabes que él no está siendo influenciado? Sonreí, sin preocupación. Ese es asunto suyo. Si él ni siquiera puede aclarar eso, entonces no lo elegiría. Manuel bajó la mirada y no dijo nada más. A lo lejos se oyó una puerta abrirse. Él se levantó para irse. Cuando llegó al umbral, respiré hondo. Manuel, no sé por qué estás así últimamente. Voy a asumir, con un poco de ego, que tiene que ver conmigo. Si te preocupa que nuestra amistad cambie, no lo hará. Lo que siento por Darko es distinto de lo que siento por ti. No están compitiendo. Hice una pausa y añadí. Pero si tú te sientes en competencia con él, Manuel, sabes bien cuál es mi elección. El cuarto quedó en silencio. La mano de Manuel se aferró al picaporte hasta ponerse blanca. Apretó los labios, conteniendo algo que parecía un dolor silencioso. Pasaron unos segundos antes de que finalmente abriera la puerta y se fuera. Llegó el final de curso. Un nuevo año estaba por comenzar. Darko y yo pasamos casi todo el verano estudiando juntos. Y durante ese tiempo, él descubrió el arte de aprovechar cada oportunidad. Cada vez que me acompañaba hasta la entrada de mi edificio, justo antes de despedirse, me tomaba la mano. Con un dedo, acariciaba mi palma suavemente, como un mimo silencioso. Era inevitable, mis orejas se calentaban al instante. Y cada vez que eso pasaba, él sonreía satisfecho. Yo lo fulminaba con la mirada. Hoy fue igual. Ya casi me había acostumbrado. Pero todavía me quedaba algo de sentido común. Retiré la mano rápido, como si me defendiera. Me di la vuelta y salí corriendo, escuchando su risa a mis espaldas. Al llegar frente a la puerta de mi casa, vi a Manuel. Me dio la impresión de que hacía mucho que no lo veía. Abrí la puerta y lo invité a entrar. ¿Pasó algo?, pregunté. Él soltó una risa amarga. Vidal, ¿ya ni siquiera puedo venir a hablar contigo? Me puse un poco incómodo. Claro que sí. La sala quedó en silencio. Bajé un poco la mirada. Ya no sabía de qué hablar con él. Entonces su voz sonó de pronto. Vidal, me gustas. ¿Qué? No podía creerlo, aunque en el fondo quizá ya lo presentía. De pronto, mis emociones se enredaron. Manuel sonrió con amargura. Yo también pensé que no sentía nada por ti, por eso quería aclararlo todo aquel día. Pero luego, cuando apareció alguien más a tu lado, me di cuenta de que no quería verte con nadie. Saber que confías más en él que en mí, cada vez que lo pensaba, me arrepentía de todo. Alzó la mirada y se encontró de lleno con mis ojos. Lo sé, tal vez ya sea tarde para decir esto. Pero llevamos tantos años juntos, acompañándonos. Aún así, quiero pedirte una oportunidad. ¿Puedo? Bajé la mirada.
Pensé mucho antes de responder, y finalmente dije con calma, Manuel, lo siento, pero no puedo. No solo porque ya sé que hay alguien que me gusta, también porque, desde aquella noche en que viniste a hablar conmigo, lo he pensado de verdad. Y descubrí que lo mío contigo nunca fue ese tipo de cariño. Supongo que me acostumbré demasiado a tenerte cerca, y confundí costumbre con afecto, pero ahora sé que no es lo mismo. El nuevo curso comenzó. La relación entre Manuel y yo se volvió distante, aunque la convivencia entre nuestras familias no cambió. Así que tampoco quise darle más vueltas. Al volver a la escuela, le conté todo a Darko. Su expresión cambió como 1000 colores, indignación, nervios, curiosidad, emoción. Al final, cuando escuchó cómo yo lo había rechazado, quedó encantado. Y entonces, con los ojos brillando de expectación, preguntó, Vidal, ¿y quién es esa persona que te gusta? No esperaba que se quedara con ese detalle. Me quedé sin palabras, pero ver su cara llena de ilusión me derritió por dentro. Le aparté la cara con la mano y terminé apretándole las mejillas varias veces para desquitarme. La tarde anterior, al volver a casa, lo llevé hasta el pequeño callejón junto a la entrada del edificio. Mi corazón latía con fuerza. Cuando él todavía estaba en shock, lo abracé. El aroma suave a brandy me envolvió y, por primera vez, me dio una tranquilidad extraña. Darko, de verdad quiero seguir viéndote. Quiero estar contigo. Sentí el calor de su mano en mi cintura. Agachó la cabeza, me abrazó con firmeza y respondió con una voz suave, seria. Está bien, Vidal. Sigamos, juntos. Con los exámenes terminados, todos estábamos más relajados. Unos compañeros propusieron ir a visitar la costa, y fuimos también. Habitaciones de 2 personas. Cuando nos dieron las llaves, un compañero nos guiñó el ojo, con una sonrisa traviesa, me dijo al oído. Vidal, ustedes dos, tómenlo con calma. A veces la gente se ríe cuando ya no sabe qué decir. Pero al lado mío, Darko estaba rojo como un tomate. Nadie parecía creer que aún no éramos pareja. Bueno, todavía no. Yo tampoco tenía prisa. Lo dejé dar vueltas a mi alrededor, queriendo decir algo y sin atreverse. La playa por la noche era tranquila y fresca. Las olas subían y bajaban mojándonos los pies, claras como cristal. A lo lejos, nuestros amigos seguían charlando y comiendo snacks. De pronto, Darko tiró de mí. El agua había subido bastante y estuvo a punto de mojarme los pantalones. La brisa marina trajo su voz. Vidal, ¿quieres estar conmigo? Le di una patadita al agua. Así, sin previo aviso, se puso rojo. No quiero más preámbulos, no puedo esperarlos. Me reí, carraspeé suavemente. Bueno, ya que has sido tan sincero, te digo que sí. Sus ojos se iluminaron y me abrazó con fuerza. El latido de su corazón resonaba contra mi pecho. Terminamos tumbados sobre la arena. La luna brillaba enorme sobre nuestras cabezas. Y él, sin poder contenerse, se inclinó para rozar mis labios con un beso rápido. Lo miré sin saber qué hacer, pero al oír su risa dulce, todo dentro de mí se suavizó. Me giré para mirarlo, un chico joven, luminoso, libre, con la luna y las estrellas reflejadas en los ojos. Juraría que brillaban tanto como el cielo. Al volver al hotel, Darko me acorraló contra la puerta y dejó caer una hilera de besos suaves, ansiosos pero contenidos. En aquel espacio reducido, su aroma y el mío se mezclaban, cálidos, dulces y envolventes. Me quedé sobre la cama, respirando hondo, escuchando el agua de la ducha y dejando que mi mente se aclarara. Me dio un poco de miedo pensar en lo rápido que podía intensificarse todo. Solo unos besos y ya se sentía así. Menos mal que teníamos medidas para mantener las cosas bajo control, y ninguno de los dos estaba pasando por momentos delicados. No es que no quisiera avanzar, solo, jamás pensé que algo así pasaría la misma noche en que empezamos a salir. Cuando Darko salió de la ducha, llevaba el torso descubierto, y gotas de agua caían de su cabello húmedo. Parecía sacado de una escena de novela, y sí, era tan atractivo como siempre había imaginado leyendo historias de este tipo. Ambos nos quedamos un rato petrificados por la vergüenza. Luego terminamos besándonos otra vez, mucho rato, hasta quedarnos sin aliento. No sé cuánto duró, solo sé que al final mis labios estaban sensibles. Al despertar a la mañana siguiente, seguían doliendo. Me enfadé. Él me miró con sus ojos de cachorro, implorando perdón, y poco a poco mi molestia se disolvió. Aunque, durante todos esos días en la costa, mis labios nunca dejaron de estar hinchados. Y sí, lo admito, por un instante me arrepentí un poco. Si lo hubiera sabido, tal vez habría esperado un poco más antes de decirle que sí. La historia principal está completa.
Siguen historias secundarias. Poco después de empezar el primer año, a Darko le llegó su periodo sensible. Y desde entonces, cada vez que tenía un minuto libre, necesitaba abrazarme. Estudiábamos carreras distintas y vivíamos en residencias diferentes. Así que me llevaba al bosquecito junto al edificio de dormitorios, un lugar lleno de parejas por las noches. Jamás imaginé que algún día yo sería parte de una de ellas. Pero él no se conformaba solo con abrazarme. También venía a buscar mi ropa a cada rato, se aferraba a mí con exageración infantil, y si le decía que no, sus ojos se llenaban de lágrimas enseguida. Al final siempre me ablandaba. Incluso cuando me dejaba pequeñas marcas en el cuello por el entusiasmo, terminaba perdonándolo. A veces dolía, y yo me quejaba. Ni siquiera estamos marcados oficialmente. En el instituto nunca estabas así en tu periodo sensible. Pero en esos momentos no hay forma de razonar con él. Solo hundía la cara en mi cuello, respirando mi aroma sin descanso, murmurando con voz suave. Lo quiero, lo necesito. ¿Qué podía hacer? No mucho más. Después de varios días así, yo ya no podía seguir soportándolo sin buscar una solución. Hablé con mis padres, pedí su opinión, y al final tomé la cara de Darko entre mis manos y le propuse. ¿Quieres que alquilemos un departamento fuera del campus para vivir juntos? Sus ojos brillaron de inmediato. Asintió sin dudar. Quiero. Un día, él terminó las clases antes que yo. Decidió volver a casa para preparar la cena. Cuando llegué, la sala estaba en silencio y la comida caliente sobre la estufa. Extrañado, fui hasta la habitación. Darko no había cerrado bien la puerta. Y no estaba muy atento a su alrededor. Me acerqué, y cuando vi con claridad aquello que estaba mirando, mi cara se encendió al instante. Él se dio cuenta de que había entrado y se puso igual de rojo. Balbuceó. Yo no estaba. Solté una risa. Tenemos pruebas suficientes. ¿Aún quieres negarlo? ¿Viendo cosas a escondidas? Su nueva forma de ocultar la vergüenza era lanzarse encima de mí, abrazarme con fuerza y esconder la cara en mi cuello. Subía y bajaba el rostro, nervioso, intentando asegurarse de que yo no lo malinterpretaba. Cariño, lo estaba viendo para aprender. Tengo miedo de que cuando llegue tu periodo sensible, si hago algo mal, pueda pasar cualquier accidente. Respiré hondo para calmarme. ¿En serio? Tengo inhibidores. No necesariamente tiene que ser contigo. Darko se quedó sin palabras, y luego volvió a aferrarse a mí como un niño. No me importa, yo quiero. Una noche, después de una reunión de su club, lo trajeron casi cargando. Estaba tan borracho que apenas podía caminar. Le serví un vaso de agua, pero antes de que pudiera dejarlo en la mesa, él me rodeó la cintura, me sentó en sus piernas y me apretó contra su pecho. Su voz, adormilada por el alcohol, sonaba dulce y pegajosa. Cariño, no sabes cuánto me costó ocultarlo al principio. Tú tampoco sabes que me gustaste desde el primer momento, ¿verdad? Jeje, y ese amigo tuyo, tú, compañero de toda la vida, ni quiero hablar de él. Siempre mirando, siempre rondando. Yo ni podía relajarme. Yo, casi riendo. Bueno, la verdad es que sospechaba un poco, pero aún así, escucharle decirlo derretía mi corazón en un segundo. Hundió la nariz detrás de mi cuello, respiró profundamente y sonrió satisfecho al encontrar el aroma dulce que él adoraba. Cariño, hueles tan bien. Tras un momento, su voz se volvió nerviosa. ¿No te parezco empalagoso? Si quieres, dejo de hablar. Me reí bajito. Me acomodé sobre su pecho, girando para encontrar una postura cómoda entre sus brazos. No, no eres empalagoso. Eres, muy dulce. Lo escuché reír suavemente. Su voz se volvió cálida, casi un murmullo. Cariño, nunca te lo conté, pero la primera vez que te vi, incluso antes de notar tu aroma, en cuanto te vi, ya me habías gustado. Y para llamar tu atención, por eso mencioné tu nombre aquel día. Al terminar esta historia, hay algo que realmente me llamó la atención. No es solo una trama sobre compatibilidad o feromonas. En el fondo, es una historia sobre crecer, entenderse y aprender a mirar las relaciones más allá de lo obvio. Por un lado está Manuel, un personaje que durante años creyó que la cercanía bastaba para definir un vínculo. Su problema no era falta de cariño, sino falta de claridad. Cuando finalmente entiende lo que siente, ya es tarde, no porque Vidal haya cambiado de corazón, sino porque Vidal por fin aprendió a escucharse a sí mismo. Y esa es la parte que más me gusta, el crecimiento emocional del protagonista. Vidal pasa de dejarse llevar por expectativas externas a reconocer lo que él realmente quiere. Luego está Darko, el contraste perfecto. Directo, luminoso,
Honesto. Representa esa clase de persona que llega de improviso y revoluciona tu vida sin pedir permiso. Su presencia evidencia un tema interesante. La conexión verdadera no nace de la costumbre, sino de la sinceridad y la forma en que dos personas se acompañan. Lo mejor del relato, para mí, es cómo muestra que ninguna relación está garantizada solo por el pasado. Haber crecido juntos no significa que dos personas estén destinadas a estar juntas. Y al mismo tiempo, conocer a alguien nuevo puede abrir un camino completamente diferente, uno que nunca hubieras imaginado. Si tuviera que decir un punto débil, quizás sería que algunos conflictos se resuelven rápido, como si los personajes entendieran sus emociones de golpe. Pero incluso eso funciona, mantiene el ritmo ágil y la historia fluye sin alargarse innecesariamente. En resumen, esta es una historia sobre decisiones, sobre perder y ganar, sobre la sensación de que a veces lo correcto es justamente lo que te da miedo intentar. Y ahora tengo curiosidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustó la evolución de Vidal? ¿Creen que Manuel llegó demasiado tarde, o piensan que merecía otra oportunidad? ¿Y qué opinan de Darko? ¿Les parece una buena pareja para Vidal? Los leo en los comentarios.